Bueno, hace algunos minutos, doctor, dábamos cuenta de los casos de Omicron que ya se registran en el país. El ministro de Salud ha señalado que aumentaron a 156, es decir, 40 más de los que veíamos hace menos de 24 horas. A primera vista, entendemos que una de las características de esta nueva variante es que es más virulenta. Pero en el caso específico de estas personas que han sido, que tienen esta variante COVID con Omicron, ¿cuál es el cuadro? ¿Cuál es el perfil de estas personas? Bueno, el perfil es de una infección de las vías respiratorias altas, ¿no? Va a haber en el paciente malestar general, tos, rinorrea, en algunos casos fiebre. Entonces se va a comportar como una infección viral, como una gripe. Hasta el momento no hay ningún estudio clínico de una gran cantidad de pacientes a nivel mundial que nos diga si se diferencia de una u otra forma a otros virus estacionales o a las variantes previas de la COVID-19. Por ahí, tanto la disminución del olfato y del gusto se ha reportado que están en menor porcentaje que en las variantes anteriores, pero lo que debemos saber en términos generales es que cualquier síntoma respiratorio alto tiene que ser inmediatamente, la persona se tiene que aislar. Tanto la persona que presenta esta sintomatología dentro de la casa se tiene que aislar hasta hacerse una prueba que evalúe el diagnóstico y confirme o descarte este tipo de infección. Entonces es muy importante el aislamiento temprano. Son síntomas respiratorios altos. Todos los casos se están siguiendo en estos momentos, los 156 casos que ha informado el Ministerio de Salud se están siguiendo por el CDC, por la Oficina General de Epidemiología en nuestro país. Hasta el momento todos están evolucionando de una forma leve, pero por supuesto que muchos de ellos están aún en este periodo de seguimiento y como usted sabe en COVID-19 hasta cumplir los días de alta, por así decirlo, epidemiológica y clínica, no se debe cantar victorias, pero en los casos se deben estar siguiendo. Así que hay que seguir atentos, el equipo de tratamiento genómico continúa trabajando y hasta el momento son 156 casos confirmados. Cuando usted nos habla de estos síntomas que son disímiles, por ejemplo, a variantes predominantes como la Delta, en donde sí se han presentado pérdida de olfato y que, claro, son características que podríamos decir inequívocas de que estamos frente a la COVID-19. Pero en estos casos el riesgo creo que estaría orientado a que pueden ser personas que no identifiquen en su momento el virus y que puedan ir contagiando. ¿Cómo se está trabajando en esta vigilancia también de estas personas y del entorno que han podido tener y que han podido contagiar también? Como usted sabe, este es un trabajo integrado por todos los componentes del Ministerio, ¿no? En el caso del Instituto Nacional de Salud, se hace tanto el estudio de secuenciamiento genómico como el seguimiento genómico de cómo va la evolución cada semana de estos casos y se va reportando periódicamente el aumento de casos. Como usted ha visto en los últimos días, está aumentando progresivamente la presencia de Omicron en nuestro país. Pero el Centro Nacional de Epidemiología se encarga de hacer un abordaje epidemiológico, de hacer una intervención con las personas. Un cerco, ¿no? Que hayan sido detectadas, un entorno cercano, tiene que hacer un abordaje, un cerco epidemiológico, ¿no? Primero intradomiciliario, ¿no? De las personas que hayan sido identificadas, comunicarse con ellas, hablar con sus contactos directos, probablemente de sus familiares, probablemente las personas que hayan tenido un contacto muy extremo en estos últimos días, desde el inicio de síntomas del paciente y hasta 48 horas antes, para alertarles la posibilidad de que puedan haberse infectado. Puede ser que algunos pacientes aún estén en un periodo asintomático y hayan iniciado síntomas, pero son contactos directos. Estos casos son importantísimos tanto para el seguimiento del paciente, sino también para nosotros, porque el CDC nos alerta de estos contactos directos para que si luego presentan un diagnóstico de COVID, pues obviamente sus muestras sean secuenciadas y valoradas por nosotros. Ahora, doctor, estas personas que han sido, que estos casos ya confirmados, estos 156 casos, ¿se encuentran aislados en sus domicilios? ¿Hay un gran porcentaje están en alguna villa, hospitalizados? ¿Cuál es la situación de estos pacientes, de estas personas? De la información que nos retroalimenta el CDC, sabemos que todos están evolucionando hasta el momento con un cuadro leve de la COVID-19 y que todos están siendo monitorizados por ellos. Hasta el momento no se ha reportado ninguna hospitalización, pero por supuesto que
algunos de ellos estén probablemente en la primera semana de enfermedad. Aún le quedan algunos días de seguimiento y eso es importante, ¿no? Entonces, y obviamente este cuadro se tiene que ir valorando día tras día porque el equipo de secuenciamiento genómico cada vez está reportando más casos y obviamente el seguimiento se va expandiendo, ¿no? Por parte del CDC. Entonces, hasta el momento, la retroalimentación que hemos recibido por parte de... Es que son casos leves y no tienen hospitalización. Doctor, un poco quiero incidir en el tema de la vacunación, la reinfección. Estamos descubriendo, conociendo un poco más acerca de esta variante que ha aparecido hace poco más de un mes, en el mes de noviembre. Sabemos que es más contagiosa, más infecciosa. Y sabemos también de que está contagiando a personas que ya han podido tener la vacuna o que ya han tenido la enfermedad. En estos casos específicos, ¿se tiene un poco el perfil de si son personas vacunadas con primera dosis, segunda dosis, reinfección quizás? ¿Nos podría dar más detalles al respecto para entender también la necesidad, ¿no? La necesidad latente que hay de completar la tercera dosis si es que hace 3 meses ya completaron sus 2 dosis? Ok, hasta el momento de esta información estamos haciendo la búsqueda día tras día de las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes, ¿no? Hasta el momento son poco el porcentaje de reinfectados en estos casos, ¿no? Si bien es cierto, el porcentaje de vacunados también se ha reportado como de un 60% aproximadamente personas que han tenido una vacunación previa, pero hay un hueco en esa información porque probablemente algunas personas también hayan sido vacunadas en el extranjero, ¿no? Claro, y finalmente nuevamente se incide en la necesidad de la vacunación, ¿no? Y sobre todo esta tercera dosis frente a esta nueva variante Omicron, que de hecho se ha decidido por dos laboratorios en específico, que es AstraZeneca y Pfizer. Las personas que ya han sido vacunadas con sus 2 dosis hace 3 meses pueden acercarse al centro de vacunación más cercano. Doctor, podemos hablar, de hecho las investigaciones están en curso, son investigaciones preliminares, pero se habla también de que esta variante podría representar quizás, no sé si el fin de la pandemia como tal, pero sí de una inmunidad colectiva que podríamos ir adquiriendo a partir de una variante que es más contagiosa, sí, pero no tan letal como las que hemos visto durante todos estos 2 años casi aproximadamente desde que estamos en emergencia sanitaria? Es muy preliminar esa aseveración. Si bien es cierto, hay que tener alguna información cierta que esta variante está demostrando. Por supuesto que hay una posibilidad de reinfección, ya que la estructura de Omicron es muy diferente a las variantes previas y esto puede ocasionar escape inmune por las diferencias que tiene en el spike, en la espícula, que es el elemento que tiene interacción con la célula humana. Entonces, si tiene mucha variación, es más fácil entrar a las células humanas y de esa forma infectarnos. Entonces, eso es una posibilidad. Y en ese contexto es importante la tercera dosis de la vacuna y es algo que ya se ha recomendado y se tiene que seguir estimulando. Por otro lado, también es importante saber que nuestro sistema de salud tiene características propias, ¿no? Nuestra población tiene características propias y factores de riesgo propios. Obviamente que hay que seguir muy de cerca y hay que tratar de estimular todas las medidas preventivas para evitar que Omicron se esparza de una forma muy progresiva, porque frente a pequeños cambios epidemiológicos en vista de nuestro sistema de salud, por supuesto que puede haber un impacto. Si bien es cierto, a nivel mundial, Omicron no está describiendo casos muy severos de la enfermedad, esto va a ir variando con este cambio epidemiológico y cada vez más población se va infectando. Entonces, lo que es diferente en estos momentos de 156 casos, ¿no?, que no tengamos hospitalizados, vaya a 0% hospitalizados, es diferente de repente cuando los casos sean 1000. De repente ya puede Claro, ahí sí se podría hablar de un colapso sanitario, que de hecho a eso apunta también la Organización Mundial de la Salud, porque claro, puede que los contagios de ser masivos, a algunas personas no les va a tocar cuadros complejos, pero a un sector de la población sí podría tocarles de una manera distinta la enfermedad. Por supuesto, en nuestro país aún estamos con 156 casos y hay que seguir de cerca esto porque esto cada vez puede ir aumentando más y ese cambio epidemiológico y por supuesto que se pueden ir presentando personas que puedan ser hospitalizadas. En tal situación igual los establecimientos de salud están en permanente alerta
debemos continuar trabajando para tratar de disminuir en la medida de lo posible el impacto de esta nueva variante y de la COVID-19 en nuestra población. Ya en el tiempo veremos si realmente se comporta esta nueva variante como un apoyo a la inmunidad, pero por el momento hay que estar preparados, no solamente en los establecimientos de salud, sino también en nuestras casas. Y se acerca una fecha de año nuevo importante que puede provocar mayor aumento de la transmisión por los contactos familiares que hay, y hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado con estas indicaciones, ¿no? Y cuidarnos, cuidar a los demás. Doctor, antes de culminar, de manera muy específica, hemos visto en los últimos días, por ejemplo, lo que está pasando en otros países. En Estados Unidos se hablaba de un gran número de infecciones en niños, en menores, con la COVID-19, con esta variante en particular. Dentro del mapeo que se maneja en nuestro país, con los casos ya confirmados de Omicron, ¿qué porcentaje hay de niños? ¿Existen menores dentro de este universo de contagios? Hasta el momento tenemos muy pocos casos confirmados en este grupo poblacional. La mayoría son personas adultas, más del 90% son personas adultas y adultos jóvenes, pero eso puede ir variando en el transcurso de los días, ¿no? Debido a la cantidad de contactos, y también pues hay que tener en cuenta que cada vez que hay una persona asintomática, todos tienen que hacer una prueba diagnóstica, ¿no? Por ende, si se hacen muy pocos diagnósticos en esta población menor de edad, no nos van a llegar muestras. Entonces es importante decirle a la familia que si tienen síntomas tienen que ser aislados oportunamente. El cerco epidemiológico desde casa, ¿no? Desde nuestros núcleos más cercanos. Muchísimas gracias, doctor, por darnos todos estos alcances respecto a los casos.